Cristo, obreros que sirvan a Dios, obreros que se dispongan a decir: yo soy un representante de Cristo. Yo sé que es difícil para algunos entender esto, yo sé que les puede llegar a costar, pero el Espíritu Santo que está con nosotros nos ayuda en nuestras debilidades, y Él hace en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero relacionado con este tema, vamos a leer el capítulo 8, no todo el capítulo, simplemente los versículos del 4 al 14. Después vamos a seguir con la lectura y la pantalla que están los textos correspondientes. Pero relacionados con la elección, se cuenta que dos madres querían elegirle los candidatos a sus hijos, a sus hijas. Querían elegir buenos candidatos y buscaron entre todo el pueblo y no encontraron a gente capaz que pudiera ser realmente elegida para acompañar a sus hijas para el altar. Y por supuesto dijeron: vamos a ir a otros pueblos, vamos a encontrar jóvenes en otros pueblos. Y van, recorren los pueblos linderos y se encuentran con dos candidatos. Y vienen las dos. De repente, a mitad de camino, uno de los candidatos se arrepiente y se decide volver. Dice: no quiero ir, y vuelve. Y de repente quedan las dos madres peleando por el candidato que traían. Y dice: bueno, vamos a decidirlo cuando lleguemos ante el juez. El juez va a decidir quién va a ser el candidato, este muchacho para las chicas. Y de repente se presentan ante el juez y el juez le dice: vamos a cortarlo por la mitad y vamos a dar una mitad a cada uno de las chicas. Y dice la madre número uno, no, por favor, es una crueldad, ¿cómo van a hacer eso? Y sin embargo la madre número 2 dice: no, hagámoslo, cortémoslo por la mitad, descuarticémoslo y le damos una mitad a cada uno de los chicos. Y dice el juez: muy bien, ya sé quién va a ser el que va a tener este muchacho como candidato para su hija. Es la madre número 2, porque mostró el verdadero espíritu de suegra. Hablando de mi suegra, está aquí, que ayer cumplió años. Así que gracias a Dios por su vida. Pero vamos a ver de qué se trata este tema, porque aquí encuentro los principios. Y ustedes saben que surge un problema en la iglesia primitiva, y vamos a leer un pasaje para que nos demos cuenta de qué se trata. Miren lo que dice aquí, y es la experiencia de Pedro y Juan. Pero dicen en este pasaje, el versículo 4, capítulo 8, no está en la pantalla, así que no lo busquen. Vamos a leer la Biblia, si la han traído por favor, y si no la comparten con otros. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este Simón, el mago, estaba impactado por los milagros y las señales que veía en Pedro y Juan. Pedro y Juan estaban cumpliendo una función, y la iglesia primitiva estaba recién comenzando, o sea, recién estaba iniciándose la iglesia de Cristo, y allí comenzaban a surgir algunos inconvenientes. Y uno de ellos es justamente que había mucha gente que aceptaba a Cristo, que respondía al Evangelio y que se sumaba a las filas del cristianismo cuando recién empezaba la iglesia. Pero vamos a ver qué veo yo, por lo menos si es lo que me muestra la Biblia,
de las cualidades de estos siervos preciosos que estaban sirviendo a Dios y que representaban a Cristo. La primera cualidad entonces es que estos siervos deben ser responsables. ¿Por qué? Porque fueron enviados con una comisión especial, fueron delegados para hacer un trabajo específico. Allí en Samaria estaba mucha gente comenzando a creer en Jesucristo, el Evangelio estaba difundiéndose y de repente los apóstoles dijeron, ¿qué vamos a hacer? Enviemos a Pedro y a Juan. Y mira lo que dice allí, versículo 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Pedro y Juan no fueron cualquier persona, no eran del montón, eran personas selectas, elegidas, eran personas que delegaron con una comisión especial, le dijeron, vayan a Samaria y encárguense de tomar control o de orientar a la gente que está aceptando a Cristo. Y qué lindo es que la iglesia tenga gente responsable, no gente irresponsable. Te parece un término muy familiar, común y corriente, pero la verdad es que hace falta, mucha falta gente responsable a quienes uno pueda delegarle algo y saber que van a hacerlo perfectamente, completamente, y van a cumplir una tarea realmente bien. Hay personas que de repente tienen que sumar a la responsabilidad, por ejemplo, porque han perdido la confianza y necesitan crecer en la confianza para que otros puedan delegarle una responsabilidad. Los obreros de Cristo pueden realizar tareas en diferentes lugares. Por ejemplo, hay gente que a veces nos ha pedido, y gloria a Dios porque hay gente responsable en nuestra iglesia, ¿es verdad? Amén. Hay gente responsable en nuestra iglesia y les hemos enviado gente responsable. A mí me han hablado y me dicen, pastor, ¿usted tendrá una persona así, así? Y yo le he dicho sí, y les envío una persona. Y esa persona, por supuesto, me ha hecho quedar muy bien, y doy gloria a Dios porque no es el único, son muchos que están siendo responsables en la vida de nuestra iglesia. Pero todos tenemos que sumar eso y ser cada vez más responsables. Aquí Pedro y Juan fueron comisionados y los apóstoles se quedaron tranquilos sabiendo que ellos iban a cumplir una tarea excelente, iban a hacer las cosas muy bien porque eran siervos de Dios, obreros de Cristo. La segunda cualidad que yo veo necesaria es que deben ser capaces. Pero escúchame, yo sé que sos capaz, yo sé que sos un capo y te podés destacar en las cosas de afuera, del mundo, pero tienen que ver con cosas naturales. Yo te estoy hablando de la capacidad espiritual. La capacidad espiritual tiene que ver con los 5 pasos de nuestra misión. El primero es evangelizar, o sea que no solamente vos tenés que tener a Cristo, sino que también tenés que dar a conocer a Cristo a otros. Eso te hace capaz espiritualmente. Hay personas que conocen a Cristo pero no abren su boca, no comparten el Evangelio y aún no representan a Cristo como deben hacerlo. Discipular. Vos no solamente tenés que estar a la par de alguien para que te instruya, te oriente, te corrija, te ayude, te aliente en los primeros pasos de tu vida cristiana. Pero si ya sos viejo y ya mucho tiempo estás en el Evangelio o en la iglesia, ya es bueno que vos comiences a cuidar a otro, a uno más nuevito, alentarlo, animarlo, cuando está cayéndose, a orar por él. Hay muchos que no están cumpliendo esa función y es necesaria, fundamental, para que ninguno se pierda y que ninguno se vaya por la puerta del fondo. Saben que hay muchas conferencias que se hacen con respecto a cómo cerrar la puerta del fondo. ¿La puerta del fondo de dónde? De la iglesia. Porque muchos entran pero se van, no quedan. ¿Por qué? Porque no hay quien los cuide, no hay quien los contenga, no hay quien los apaciente. ¿Y cómo va a haber si hay gente que está todo el tiempo pensando en sí misma? ¿Cómo va a haber gente que mire al prójimo si hay gente que solamente está pensando en sus propios problemas? Te puedo asegurar, y escúchame por favor con mucha atención, que si vos empezás a bendecir al prójimo, al otro, al que necesita, vas a ver cómo Dios se va a ocupar de tu vida. Y se van a ir todas tus ñañas, todos tus problemas. ¿Por qué? Porque el maligno, con el paso del tiempo y con todas las influencias que hay a nuestro alrededor, ha hecho que vos te centres en tu egocentrismo y estés creyéndote el único, el más importante, pero Dios te quiere hacer ver al prójimo, al que está a tu lado, para bendecirlo, para ayudarlo, para animarlo, para orar por él. Eso es discipulado y tenemos que hacerlo.
capacitados como personas que tienen realmente la tarea de poder ayudar a otros a estar en las cosas con seguridad. Hay gente que no está capacitada, hay gente que todavía no ha sido capacitada, y te estoy hablando de capacidad espiritual. ¿Para qué? Para que vos puedas orar por los enfermos, echar fuera demonios, alentar a los deprimidos, animar a los que están sufriendo, por ejemplo, un espíritu de muerte que quiere hacerlos suicidar. Ahí está el obrero de Cristo para salirle al cruz y decirle: mirá, a mí me pasó lo mismo, yo estaba en la misma situación que vos, pero te animo a que vengas a la iglesia, a que leas la Biblia, a que creas en Dios, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Eso pasó conmigo. ¿Con vos? Porque es la tarea que tenemos nosotros como obreros de Cristo. Vos tenés que empezar a ser obrero de Cristo, servir para el prójimo, a bendecir al prójimo, no solamente verlo como una persona más del montón, sino ver qué podés hacer de parte de Dios a favor de su alma. Porque qué triste sería de que te enteres que hoy estuvo con vos y mañana partió la eternidad. Y que te preguntes: mira, estuve ayer con él, ¿y qué hice? Nada, ni siquiera le hablé de un futuro mejor por venir, que es el cielo, si parte de este mundo sin Cristo. Pero si parte con Cristo, seguro que va a ir a Él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y por supuesto, servir, que sirvas a Dios, que sirvas con tus dones y talentos. Sigo viendo líderes trabajando solitos. Yo animo a todas las células que conforman cada grupo de nuestra iglesia a que se unan al líder, lo apoyen, estén trabajando juntos, porque eso hace más liviana la tarea. Pero sigo viendo los mismos trabajando todo el tiempo, y doy gloria a Dios porque lo hacen. Pero ¿qué queda de los otros que están aquí o están en la iglesia, pero no están disponiéndose a servir como Cristo nos enseña? Dice Jesús: yo he venido a servir, y nosotros tenemos que imitarlo. ¿Cuántos quisieran imitarlo? Amén. Amén, que así sea. La tercera cualidad debe ser de oración, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. La oración tiene que ver con la respiración del alma, pero al mismo tiempo hay un énfasis muy fuerte en la palabra de Dios: orar sin cesar. Y la oración del justo puede mucho. Si vos orás, las cosas pueden cambiar determinadamente, pueden cambiar, pero de una manera impresionante. Pero si no orás, las cosas van a seguir igual. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, pedirle a Dios por tu situación y por la de tu vecino, pero también orar con fe. Hay muchos que están en la iglesia que no oran con fe, oran con dudas, con incredulidad, oran sin creer que Dios les puede responder. Vos tenés que orar creyendo que si orás, Dios ya está interviniendo con su mano poderosa para hacer milagros y maravillas. Y lo tenés que creer, porque esa es la fe del Hijo de Dios. Y tenés que orar antes, durante y después. Todo el tiempo, orar sin cesar, dice la Biblia. A mí me duele personas que hemos advertido, le hemos dicho: no dejes de orar, no dejes de velar, mantenete siempre en vigilancia. Jesús dice: orad y velad para no entrar en tentación. Y sin embargo hay personas que se olvidan, no oran, y de repente a veces vienen a pedir oración como un elemento urgente ya último. La oración siempre tiene que ser preventiva, antes de que sucedan las cosas, para que no sucedan. Si vos orás antes, no van a suceder las cosas malas que a veces suceden porque te descuidaste. La oración es fundamental, y estos que fueron enviados oraron por ellos. ¿Cómo pensás que van a ir personas para orar por otros si ni siquiera oran por sus vidas? O tampoco oran en sus casas o en sus devocionales privados e íntimos de comunión con Dios. Vos que sos nuevito, comenzá a orar a Dios, pedirle a Dios, pedirle sabiduría a Dios, y por favor adquirí ese hábito de invocar a Dios todo el tiempo, y vas a ver la diferencia. La cuarta cualidad: deben ser llenos del Espíritu Santo. Y apelo a la atención de todos aquí. Dice: para que recibiesen al Espíritu Santo.
Hay una palabra clara en la Biblia, que nosotros cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Toma nota para que no dudes. Cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da todo, todo. Nosotros no podíamos realizar la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae el poder, la bendición, la sabiduría, todo lo necesario. Vamos a verlo ahora. Por ejemplo, fíjate el título, características de la llenura del Espíritu Santo. Está en Gálatas capítulo 5, buscalo después, no vamos a tocar este tema ahora, pero características de la llenura del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Siempre lo decimos, pero estas son cualidades que tienen que manifestarse en nosotros y pedir que Dios las haga real en nosotros. Señor, no veo en mí la paciencia, dámela. No veo en mí el amor, dámelo. Señor, no tengo gozo, lo quiero tener, porque es la presencia del Espíritu Santo que provoca en nosotros todo esto y mucho más todavía. Por eso hay personas que de repente dicen tener a Cristo, pero no tienen la plenitud del Espíritu Santo. En vez de tener gozo, tienen tristeza, tienen depresión, tienen amargura, tienen desánimo, tienen un montón de cosas feas que les hacen vivir una vida realmente triste, aciaga. En vez de tener fe, tienen incredulidad, tienen dudas, tienen incertidumbre, no tienen esa convicción, esa seguridad de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer oportunamente para bendición de nuestras vidas. Hay gente que no tiene fe, dice tener fe, pero no tiene fe, porque duda y no cree que puede recibir algo de parte de Dios. Y por supuesto templanza, el hecho de tener dominio propio. Dios nos ayude a tenerlo. Recibí a una persona en el primer culto que sufría de este tema y me decía: todo el tiempo me estoy sacando, todo el tiempo estoy arrebatándome, todo el tiempo estoy sufriendo y después me arrepiento, le pido perdón, lloro y trato de volver a una comunión, pero me doy cuenta que dejo dolida a la gente, herida, y termino dañando a las personas a mi alrededor. Pues la templanza es el control de nuestros instintos y es la gracia de Dios que nos puede ayudar a mantenernos con dominio propio, y esa es la cualidad. Pero también otra de las cualidades del Espíritu Santo, si están en tu vida actuando con plenitud, es el poder. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Si vos tenés una vida poderosa, indudablemente tenés al Espíritu Santo presente, pero no el orgullo que te hace decir soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, nadie me va a vencer, nadie me va a vencer, nadie me va a ver doblegado, no tengo que demostrar debilidad. Bueno, ese es el orgullo, y el orgullo es un poderoso simulador de la carne. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo que te hace sentir el poder espiritual para vivir una vida de victoria, enfrentado a cualquier circunstancia y sobreponerte a cualquier adversidad por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero también seguridad. Había varios agentes de seguridad en el segundo culto y por supuesto se reían cuando yo estaba mencionando este tema, pero la seguridad es un mito. La mayor seguridad es la inseguridad. Y con esto no te estoy tirando pálidas, porque la seguridad absoluta la da Dios. Dice: ¿de qué vale que vele la guardia si Dios no está por encima? Dios es quien nos da seguridad, nos trae paz, gozo y convicción absoluta. Frutos. Los frutos son también resultado del poder del Espíritu Santo. Frutos de una vida que realmente está dando que hablar. No mal, sino bien. Y que está dejando una secuela, un legado a su paso. Y hay bendición a su alrededor por donde vaya. ¿Por qué? Porque son los frutos del Espíritu lo que hacen que tu vida sea confirmada para la gloria de Dios. ¿De qué te vale que vos sepas la Biblia de memoria y que hables inclusive de Dios,
pero no tengas frutos espirituales, de que vivas una vida que realmente otros den gracias por vos y que digan: por vos conocí a Cristo, por vos estoy aquí, por vos que me ayudaste. ¿Por qué? Porque son los frutos que quiere Dios de nosotros. Y el valor. No saben cuánta gente en la iglesia anda con miedo, no duermen de noche por miedo, no apagan la luz por miedo, están atadas por el miedo, el pánico, están sufriendo una intimidación constante de Satanás, porque el miedo es una herramienta del diablo. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que tener fe. ¿Por qué temes? Dice Jesús, hombres de poca fe. O sea que la poca fe está directamente relacionada con el miedo, con el temor. Y los creyentes, hijos de Dios, no tienen que temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay personas que necesitan crecer en la confianza en Dios y en el valor, y en esa confianza basarse, fundamentarse y fiarse con todo su corazón. Dice la palabra: fíate de Jehová con todo tu corazón, y Él hará. ¿Cuántos están siguiendo esto? Amén. Mira lo que sigue diciendo entonces. La quinta cualidad: deben tener discernimiento. El discernimiento es la capacidad de darte cuenta de qué hay detrás de la escena. Hay personas que pecan por ingenuidad, son incautos y el maligno se mete con toda para destruir. Hay gente que me dice: pastor, no me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta? Simplemente si nosotros estuviésemos más ligados a Dios, Dios nos advertiría a tiempo para no caer en la trampa, porque Dios no le esconde su secreto a sus siervos, dice la Biblia. Él nos advierte, nos precave, nos ayuda a no caer en la trampa, ni ser estafados o ser engañados porque no tuvimos discernimiento. El discernimiento nos hace ver qué hay detrás de la escena. ¿Y qué había aquí? Te lo voy a recrear. Simón el mago fue impactado, aceptó a Cristo, pero era inmaduro. Y de repente fue impactado por el Evangelio y el poder de Dios, y se apareció ante Pedro y le dijo: Pedro, quiero comprar ese poder con dinero. Tenía plata, indudablemente. Y dice el capítulo 8, versículo 18 y versículo 19: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería tener el poder para figurar, quería comprar ese poder porque estaba acostumbrado a comprar todo con dinero. Pero las cosas de Dios no se pueden comprar. Es Dios quien lo otorga, es parte de su gracia a aquellos a quienes aprueba, a quienes escoge para que lo sirvan. Por eso hay personas que no se dan cuenta de esto y no tienen discernimiento. Una persona me dijo: mire pastor, yo una vez estaba comprando mercadería y la mercadería dice tanta cantidad de kilos y la calidad que tiene. Un día dudé y decidí abrir ese paquete y me di cuenta que no tenía ni los kilos ni siquiera la calidad que mencionaba. Me estaba estafando y yo por años nunca me di cuenta, nunca dudé en nada de esa persona. Sin embargo, iba pasando menos kilos y más cosas ordinarias y le hacía pasar por cosas que eran de calidad y con una determinada cantidad, y sin embargo fallaba en la cantidad y en la calidad. Cuando apareció Pedro ante Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres motivo de tropiezo. Y Pedro era el apóstol y sin embargo estaba siendo usado por el diablo en ese momento. No se daba cuenta de que estaba siendo usado por Satanás por medio de la conveniencia y de dejarse llevar por sus emociones. Por eso tenemos que discernir todo el tiempo con quién estamos, y eso nos permite determinar la verdadera estatura espiritual. Una simple palabrita que escuches de alguien te va a descubrir su interior, te va a dar que ver qué es lo que hay dentro de esa persona. Una simple palabrita te descubre lo que hay en el corazón, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Amén.
Y nosotros tenemos que estar muy atentos porque estamos sirviendo a Dios y estamos en plena guerra espiritual. Y estamos peleando todos los días la dura batalla de la fe para dar gloria a Dios con todo lo que hacemos y tenemos. Deben ser desinteresados los obreros de Cristo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No estoy refiriéndome a un desinterés, el hecho de decir, no me importa la plata. Hay gente que dice, repudio la plata, rechazo la plata, porque es símbolo de pecado. Se equivocan, por supuesto. La plata, como cualquier otra cosa, es un medio, y nosotros tenemos que tener sabiduría para administrar los medios que Dios quiere darnos. Pero hay personas que tienen como Dios el dinero, solamente especulan con el dinero, ven a la gente como dinero y están todo el tiempo pensando en dinero, y sin embargo la Biblia nos enseña que nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar, y que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que administrar el dinero para la gloria de Dios y honrar a Dios con nuestros bienes, como dice la palabra. Pero hay personas que pecan por avaricia, por egocentrismo, por mezquindad, y por supuesto tienen como Dios el dinero, y todo lo que tenga que ver con el dinero ya especulan y tienen un concepto ya muy marcado, y es por supuesto que el diablo, quien está detrás del dinero, Mamón, que es el demonio de la fortuna, del materialismo, los gobierna. Hay personas que de repente se quejan por decir, voy a colaborar con la iglesia, miré, en la iglesia te sacan plata, y sin embargo van al bingo o van a cualquier lugar y gastan fortunas y no les importa nada, y sin embargo no se dan cuenta que le están dando la plata al mismo diablo, y a Dios no le dan nada. Vos tenés que honrar a Dios con tus bienes, bendecir a Dios, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir en abundancia, no te va a hacer faltar ningún bien. Pero honrar a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y vas a ver la diferencia también. 7. Deben ser irreprensibles. Este punto me gustó, basado en Tito capítulo 1 versículo 7. Lo puse aquí porque no podía dejar de ponerlo. Mirá lo que dice el texto: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, irreprensible, es decir, que nadie venga a acusarte con el dedito diciendo me debes, o vos me hiciste esto o aquello, pedí perdón, devolvé lo que a veces te acusen. Miren, hay una persona de la comunidad que me dice, un día me acusaron por algo que no tenía nada que ver, yo podría haber ido a mi casa, traer el comprobante para demostrarle que yo tenía razón, y sin embargo esa persona estaba tan cegada y me reclamaba cierto dinero, y yo dije, ¿qué voy a poner a pelearme con este? Le voy a dar lo que me pide y se acabó, porque yo no estoy agarrado. Esa persona no es de la iglesia, no viene de la iglesia, y sin embargo tiene un principio nuestro de perder para que gane Cristo. Porque cuando vos no quieras perder y pelees pulseando todo lo que sea, el que termina ganando es el diablo. Pero vos no te llamas ni 10 pesos, ni 100 pesos, ni 1000 pesos. Y hay quienes están aquí, saben a qué me refiero, y han probado esta bendición y le han dado gloria a Dios, dando lo que era necesario para dar testimonio público de Cristo. Para que entiendas esto necesitas mucha madurez. Si estás en una postura muy natural, muy inmadura y carnal, no me vas a entender. Te estoy hablando en chino. Y por supuesto necesitas la ayuda del Espíritu Santo ahora mismo para que no seas agarrado de esto, porque indudablemente va a hacer que tu vida no esté en buen camino, sino que haya un montón de gente en la comunidad acusándote de alguna u otra manera. Estaba leyendo un libro y resulta que ahí cuenta este famoso predicador Dwight Moody de Chicago, que un día le apareció a su oficina un hombre que era un maquinista del tren, y le dijo, vengo a felicitarlo por un miembro suyo. Y él dijo, sí, ¿de quién se trata? No sé su nombre, pero era un joven que, miren, me llamó la atención, porque yo siempre lo veo que viaja conmigo, siempre lo conozco del tren. Pero resulta que yo no pude hacer tiempo para ir a cobrar el pasaje a ese vagón, y sin embargo él vino a pagarme.
Y yo le dije, pero vos podías haberte escapado, inclusive vos subiste con varios muchachos también. Y él dijo, yo no tengo nada que ver con ellos, yo le vengo a pagar mi pasaje porque yo tengo que hacerlo, porque yo viajé y yo no quiero irme sin pagar. ¿Qué hubieras hecho vos? No, me vio el guarda, aprovecho. Bueno, disculpame si te ofendo. Tenés que decirme, disculpe, pastor, se confunde conmigo. Yo no soy así, soy como ese joven. Y resulta que dice, no sé, y además este joven me llamó la atención porque cuando vino le dije, ¿de dónde sos? Vos sos diferente. Y él dijo, yo soy miembro de tal iglesia, la iglesia del Tabernáculo de Chicago. Uy, mira qué interesante, sí. Y aparte a ese joven yo lo vi que durante algunos viajes le daba el lugar a una mujer, era generoso, amable, siempre saludaba con cordialidad, muy diferente a los demás. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Que Dios nos ayude a ser como ese joven. Que Dios nos guarde y nos dé sabiduría para ser ejemplos ante los que nos están viendo. Y presta atención porque ahora quiero compartir algo muy interesante. Los que sirven a Dios y son obreros capaces porque trabajan en lo espiritual, ganando almas para Cristo, deben tener carácter. Mira lo que dice aquí el apóstol en el versículo 21. Pedro le responde, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sean perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjate el carácter de Pedro para poner freno, para intervenir allí en una situación que tenía que ser ordenada. Carácter para separarte, para poner límites, para decir la verdad, para corregir, para darse a conocer, para poner orden, para reprender, para testificar. El obrero de Cristo tiene que tener carácter. Hay personas que no se dan cuenta, pero son igual que cualquiera. Vos tenés que ser diferentes por Cristo. Amén. Dios te da una gracia especial porque su presencia con nosotros es el cielo para mí. Amén. Me salió la canción que acabamos de cantar. Tenés que poner límite, disculpame, no contés conmigo, yo no hago esas cosas. Mi vida cambió a partir de Cristo. Antes sí las hacía, pero a partir de Cristo ya no soy el mismo. No contés conmigo. Pero hay personas que se dejan llevar por la correntada, tienen un carácter débil, flan, y son influenciados por los más fuertes. Para corregir, tenés que poner orden. Cuando alguien viene a contarme un chusmerío y me dice, pastor, ¿sabe en tal lugar pasó tal y cual cosa? Inmediatamente yo le digo, ¿y vos qué hiciste? ¿Fuiste parte de todo eso? No, le vengo a contar a usted, no, estás chusmeando conmigo. Vos tenés que contarme eso, vos tenés que intervenir inmediatamente, decirle, mirá, por favor, aquí no podés hacer esto. O si no, autorizame a mí para que yo le hable a las personas que están involucradas y pueda corregir. Para darte a conocer, hay muchos testigos anónimos en la sociedad y vienen a la iglesia. Ningún vecino, nadie sabe que son de Cristo, nadie. No se dan a conocer. Parecen la CIA o la CIDE. Es como que prefieren el anonimato. Tienen vergüenza, tienen cobardía, tienen pudores, tienen prejuicios. Están atados por un montón de temores. Sin embargo, cuando el obrero de Cristo tiene carácter, planta bandera, se da a conocer con autoridad, con respeto. Yo suelo ir a un lugar donde hay un montón de gente que son de la pesada, por así decirlo, gente que está bien metida en todo lo que es mundo y todo lo que significa pecado, y yo tengo que tener cuidado, porque sé que cuando llego yo, escuchá, porque es lo mismo cuando llegás vos, llega Cristo. Amén. Llega Cristo. Porque Cristo está en vos. Y si vos entrás en el mismo ambiente de bromas, de chistes pesados, de jarana, vos sos uno del montón, no sos obrero de Cristo. Vos tenés que mostrar la diferencia, ahí se impone el carácter. Discúlpenme, conmigo no cuenten, yo no participo en estas cosas.
¿Qué sos? A mí me decían, ¿de qué te la tirás ahora? Y hasta me cargaban diciéndome pastor, burlándose, sin saber que profetizaban conmigo con lo que decían. Porque estaba mostrando a Cristo. Yo plantaba bandera donde quiera que estaba, para poner orden, para reprender, para testificar. 9, ya vamos llegando al final. Deben testificar los obreros de Cristo. Mirá lo que dice aquí el texto del versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Se volvían a Jerusalén y en muchas poblaciones anunciaron el Evangelio. ¿Sabes qué lindo que podamos anunciar en un montón de lugares? En Navarro, en Mercedes, en Carlos Ken, en Pilar, en Moreno, en todo lugar que se pueda anunciar el Evangelio de Jesucristo, porque se levantan los obreros para representar a Cristo y para dar a conocer el Evangelio. No escuché ningún amén. Y por último, 10, deben ser fieles a la iglesia. Dice el texto del versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Se volvieron a Jerusalén, a la iglesia. Nosotros vamos y venimos, pero estamos en la iglesia. Yo felicité a un jovencito ayer por cómo estaba integrado a la iglesia, cómo se integró, cómo se relacionó, cómo se brindó, cómo está permanentemente relacionado, porque está integrado. Y doy gloria a Dios por eso, porque eso es fidelidad. Hay personas que a veces están de iglesia en iglesia, van de visita en visita, pero no echan raíces, no echan raíces. Una persona de la comunidad que ha visitado nuestra iglesia en varias oportunidades me paró y me dijo, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué estoy siempre igual? Y yo le dije, porque vos no echas raíces. Y si no echas raíces, no estás firme, no tenés fruto. Dice, plantados en la casa de Jehová, vamos a dar frutos. La pregunta que te hago ahora, ¿estás plantado en la casa de Jehová? ¿O viene cualquier vientito y te lleva de la iglesia? Cualquier cosita, pum, te vuela de la iglesia. Vos tenés que estar plantado, y estamos plantados cuando estamos integrados, estamos comprometidos, somos responsables por la edificación de la iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? Ponete de pie, iglesia, por favor. Quiero pedir a los músicos que pasen, cierra tus ojos, mira tu rostro. Dios está queriendo levantar obreros, está queriendo determinar obreros. Dios está llamando a su pueblo para escogerlos. Doy gloria a Dios por lo que está pasando en la vida de nuestra iglesia. Vos no te das cuenta a lo mejor, pero en el ambiente espiritual hay cosas muy lindas que se están dando. Hay cosas maravillosas que se están dando. Y a su tiempo vamos a ir dándolas a conocer. Doy gloria a Dios por todo lo que está pasando en la vida de nuestra iglesia. Promesas a montones de gente que va a integrar nuestra iglesia, que va a venir a nuestra iglesia. Y doy gloria a Dios por lo que se están integrando, porque estamos realmente conformando un precioso pueblo que ama a Dios y lo quiere servir. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Yo sé que alguno de estos puntos Dios te habló. A lo mejor quiere que seas más responsable, a lo mejor quiere que tengas más gozo, a lo mejor quieres que tengas más paz, a lo mejor quieres que tengas más valor, Dios. A lo mejor quiere que te definas de una vez por todas para empezar a servir a Cristo y a levantar la bandera de Cristo donde quiera que estés. Señor, mira a tu pueblo ahora, manifiéstate con gloria y poder. Señor, encárgate de definir el llamamiento y la elección en esta misma noche, porque Señor, tienen que levantarse muchos obreros de Cristo para levantar la bandera del Evangelio por donde quiera que vayan. Señor, que no pasen sus vidas, Señor, sin frutos, que puedan ver frutos de vidas tocadas por tu poder. Señor, queremos extender tu reino, queremos edificar la iglesia y queremos ser siervos útiles, preparados para toda buena obra. Señor, levanta en esta iglesia a multitud de pueblo para que te sirva y te adore en espíritu y en verdad. Señor, ahora llámalos, en el nombre de Jesús te lo pido. Escógelos, en el nombre de Jesús te lo pido. Y úngelos, en el nombre de Jesús te lo pido. En Cristo Jesús. Amén.